está. Decíamos que la clase pasada entonces vimos los lineamientos, dijimos que íbamos a evaluarnos y que íbamos a armar un proyecto de investigación. Dijimos que íbamos a ser doblemente exitosos si ese proyecto de investigación que lo armábamos con una estructura para esta asignatura, a su vez servía como proyecto de investigación para aprobar la especialidad. Si no pudiera ser el caso, cosa que a veces pasa, bueno, este proyecto lo que va a hacer es entrenarlos a ustedes en cómo se arma metodológicamente un proyecto de investigación. Así que eso estuvimos charlando. Estuvimos charlando de una serie de lineamientos y quedó como tarea para el hogar que ustedes hasta este horario tenían para presentar los objetivos de un futuro proyecto de investigación. Obviamente algunos pudimos corregirlos porque en este último tiempito, en esta última hora, estuvimos mirando algunos proyectos, algunos objetivos, pero el resto queda que lo vamos a corregir en un par de días y hacerles la devolución. ¿Alguno tuvo alguna duda con respecto a lo que había que presentar, o lo que se presentó? ¿Algún problema? Yo tenía una duda con el tema de los objetivos. Sí, Ignacio. Si decir objetivo general y objetivo específico era lo mismo que decir objetivo primario y secundario. Sí, es lo mismo. Es una cuestión de costumbre, digamos, pero es lo mismo. Sí, sí. ¿Algo más? Bueno, entonces seguimos. Vamos a compartir la pantalla. A ver, dice, una duda para un proyecto en presentación de casos clínicos. ¿Puede ser válido? No. Un caso clínico no es ciencia, es caso clínico. La presentación de un caso clínico no lleva metodología científica. Es solo una descripción de una problemática. Por lo tanto, Luciano no está de suerte, no es válido. No va a ser válido ni para presentarlo acá, ni va a ser válido para presentarlo como trabajo final de una especialidad. ¿Sí? Está bueno como una práctica de ustedes para describir un caso raro, un caso extremo, pero no metodológicamente. Bueno, vamos a compartir entonces pantalla. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Muy bien, entonces, como ustedes saben, el staff docente está formado por quien les habla, Analia González, que es la profe responsable de esta comisión, y por los profes Nicolás Grimm y Natalia Lozano. Por una cuestión de practicidad, como ustedes saben, esta comisión está principalmente a cargo de la profesora Analia y el doctor Nicolás Grimm, y la comisión de los miércoles está más a cargo de la profesora, la doctora Natalia Lozano y quien les habla. Pero para una cuestión de seguimiento, lo que vamos a hacer es, los dividimos a ustedes en 4 grupos que tienen que ver con especialidades y con servicios, y lo que vamos a hacer es, cada uno de nosotros se va a encargar de un grupo de especialidades, para trabajar con gente afín, y no estar trabajando con demasiadas especialidades mezcladas. Entonces, ustedes van a ver que no necesariamente le vamos a seguir, estamos haciendo las devoluciones, uno de los profes que estamos en una comisión. Puede ser que le toque un profe de otra comisión, pero va a ser el mismo que le haga todo el seguimiento durante todo el proyecto. Bien. Recordemos entonces que la tarea para el hogar que teníamos era que había que hacer objetivos, había que plantear objetivos, no habíamos hablado de objetivos generales, específicos, sino que hablamos de objetivos, entendidos como metas. Y recordemos también que en el marco de un proyecto, cuando uno dice proyecto, dice, armo un protocolo
a los fines de ser evaluado para, luego de ser autorizado, poder llevarlo a cabo, ¿sí? A eso nos referimos con un proyecto de investigación. No nos referimos con un proyecto cuando uno ya terminó el estudio y viene con los resultados, ¿sí? El proyecto de investigación tiene que ver con un protocolo inicial sin resultados, sin haberse llevado a cabo. Entonces, el proyecto, en términos generales, tiene un título, introducción, objetivos e hipótesis, metodología y bibliografía. Y dijimos que arrancábamos con objetivos y si hacían falta también hipótesis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que primero tengo ideas, problemas, cuestionamientos, y esos son los que marcan objetivos e hipótesis? Y a partir de ella marcar la meta a la cual quiero llegar, que son objetivos o hipótesis, entonces ahora voy a elaborar la metodología, lo que normalmente se llaman materiales y métodos, o en algunos libros llaman pacientes y métodos, es lo mismo, pero básicamente esto me va a decir el cómo y el con qué. Es decir, una vez que ya planteé, bueno, quiero ir hacia allá, esa es mi meta, ahora voy a hacer el desarrollo para poder llegar a esa meta, para ver el cómo y el con qué. Y mientras tanto voy a estar buscando, leyendo bibliografía que imite la forma en que trabajaron otros autores. De hecho, no es mala la palabra imitación en ciencia. Muchos de los que hacemos ciencia estamos permanentemente imitando. Dale, están llegando para allá. Bueno, Pili, cuando quieras cerrar. Ay, disculpe. Dale. Entonces, decíamos que no es mala palabra el decir que voy a imitar, porque lo que uno está imitando es la metodología, ¿sí? Uno imita la metodología a los fines de obtener resultados. Uno no está copiando el resultado, uno está imitando el método. Entonces eso lo hacemos constantemente. Y una vez recién que tenemos la metodología y la bibliografía, recién ahí vamos a escribir o describir lo que es la introducción y el título. ¿Se acuerdan que decíamos? El título es lo primero que se lee, pero es lo último que se escribe. Vamos a metodología. La metodología, dijimos, va a describir el cómo y el con qué. Voy a definir qué voy a medir, voy a definir cómo lo voy a medir, porque estamos hablando de que vamos a hacer un trabajo científico y todo lo que vamos a tomar son medidas de alguna forma, vamos a cuantificar. Vamos a definir la población estadística, y cuando decimos población estadística estamos diciendo la población que voy a estudiar y la población a lo cual voy a inferir. Cuando nosotros decimos, bueno, este estudio fue hecho en pacientes entre 20 y 40 años, quiere decir que se definió la población de pacientes entre 20 y 40 años, se tomó una muestra de esos pacientes entre 20 y 40 años, y los resultados van a ser extrapolables solo a pacientes entre 20 y 40 años. No sé cómo funciona lo que yo hice en pacientes de 75 o 80 años, porque la población estadística es entre 20 y 40 años. Entonces, la definición de población estadística es importante porque tiene que ver sobre qué muestra voy a tomar y sobre a quién voy a inferir los resultados. Para eso vamos a aprender a hacer criterios de inclusión y exclusión. Vamos a aprender a definir procedimientos médicos. ¿Cómo se hace para escribir qué hice desde el punto de vista médico? Vamos a ver los análisis estadísticos y vamos a ver los aspectos éticos del proyecto. Los aspectos éticos del proyecto no tienen nada que ver con la ética profesional. Estamos hablando de otros aspectos que no tienen que ver con la ética de la medicina en sí. Hoy vamos a ver tres cosas particularmente. Primero, cómo definiremos los diseños mediante los cuales vamos a poner a prueba las hipótesis o vamos a cumplir objetivos. ¿Sí? Los proyectos, los protocolos tienen que tener un diseño y vamos a ver cómo se definen esos diseños. Vamos a ver cómo definimos la población y vamos a hablar un poco de cómo tenemos que hacer para presentar los procedimientos.
Primero, vamos a hablar de las características de los estudios. Todos los estudios científicos lo que hacen es tener distintas características. Primero es ver cómo se hace para controlar las variables, ver cómo se hace con la direccionalidad temporal de los estudios, qué pasa con el número que ustedes llaman como número de muestras, pero en realidad son número de grupos, cuántos grupos tenemos, y qué pasa con la cantidad de mediciones que tenemos. Es decir, estas 4 características es lo que vamos a desplegar ahora. Por un lado, control de variables. Cuando decimos control de variables, bueno, nosotros ya cursamos una materia que se llamó bioestadística, ya sabemos qué definimos como variables, y cuando hablamos de controlar las variables, estamos hablando de las variables independientes, no de la variable dependiente. ¿Sí? La pregunta entonces es, ¿controlo las variables independientes o no? Eso significa hacer maniobras de intervención, ¿sí? O no hacer maniobras de intervención. Si el investigador hace una intervención, el diseño es lo que se llama, el estudio, es experimental. ¿Sí? El investigador está decidiendo que a un grupo de pacientes le va a dar el medicamento que es el gold estándar y a otro grupo de pacientes le va a dar el nuevo medicamento que se está poniendo a prueba. Está interviniendo, no está dejando que todo ocurra como viene, sino que hace una intervención. Una intervención implica tener sí o sí a un grupo que difiere del otro con fines científicos. Han habido casos donde los investigadores creían no estar experimentando, pero en realidad era una experimentación. Y voy a ser claro con algo que parece hasta una verdad muy insólita, pero había un investigador que estaba tratando a un grupo de pacientes obesos, y ese grupo de pacientes obesos, una parte de ese grupo quiso formar parte de una investigación en las cuales el investigador le daba, además de darle metformina, le daba una educación acerca de alimentos sanos, transgénicos, alimentos ultraprocesados. Se le ponía a un profesor de educación física para hacer actividad física, y se le ponía una licenciada en nutrición para a ese grupo, digamos, que aprendan a alimentarse mejor, etc. Y el otro grupo que formaba parte de este médico era un grupo, entre comillas, control. Eso es un diseño experimental. Están experimentando. A un grupo se decide darle una serie de actividades y es una intervención, y el otro grupo no la tiene. ¿Sí? El día de mañana, tranquilamente, un paciente puede hacerles un juicio y decirle: ¿por qué a mí no me dio el mejor tratamiento posible y a mí me siguió dando solamente metformina y no me puso el profe de educación física, ni me puso el licenciado en nutrición, etcétera? Eso es intervención. En cambio, cuando el investigador se hace el procedimiento que es el de uso y costumbre, es el mejor procedimiento, o ya los pacientes vienen con el tratamiento sobre su espalda, o ya el paciente viene con la carga o el factor sobre su espalda, es un diseño que se llama observacional. El investigador, el médico, solamente está observando cuáles son las respuestas que tienen distintos grupos de pacientes. ¿Sí? No maniobra, no interviene sobre cuál es la variable independiente que le va a tocar a cada uno de estos pacientes. La otra forma, la otra característica que tienen los estudios es lo que llamamos direccionalidad. Hoy planteamos los objetivos del trabajo, y los objetivos del trabajo están planteados el día de hoy. La línea de tiempo implica que si yo voy a recopilar las variables en los pacientes a partir de hoy en adelante, el estudio es prospectivo. Si yo voy a recopilar las variables que se tomaron de los pacientes antes del día de hoy, eso es un estudio retrospectivo. ¿Sí? No estoy hablando de recopilar los datos de la historia clínica. Estoy diciendo cuando salieron las variables del paciente. El estudio prospectivo está hecho
de una manera más homogénea. Las medidas se toman siempre de la misma forma porque el objetivo y la metodología se propone antes del acceso a la información. Mientras que los estudios retrospectivos, quién sabe quién tomó la información, quién sabe de qué manera la tomó, quién sabe qué atención prestó en lo que se estaba diciendo el paciente, pero siempre es mucho más sesgado la información de un estudio retrospectivo que de uno prospectivo. Ahora, un estudio retrospectivo no tiene muchos aspectos éticos para cumplir porque simplemente el investigador está recopilando la información que ya está tomada en una historia clínica. ¿Sí? En cambio, un estudio de tipo prospectivo tiene que cumplir otros aspectos éticos porque puede ser susceptible de ser, digamos, juzgado legalmente. La otra característica, la tercera, tiene que ver con el número de muestras, pero en realidad el número de grupos. ¿Sí? ¿Tengo un solo grupo de pacientes? O sea, ¿hay un solo grupo de pacientes? ¿Hay un conjunto de pacientes solo que yo estoy mirando, observando? ¿Sí? Si es así, yo lo que estoy haciendo es describiendo. Describo lo que le pasa a ese grupo de pacientes. Por lo tanto, el estudio es descriptivo. Si tengo dos o tengo más grupos de pacientes, ya no quiero solo describir, porque seguramente voy a describir, sino también quiero comparar. Por lo tanto, el estudio es lo que se denomina analítico o del punto de vista estadístico inferencial. Quiero inferir acerca de las diferencias entre grupos. La cuarta característica de los estudios tiene que ver con la cantidad de mediciones que hacemos. En la línea del tiempo, si yo hago una sola medición, tomo la variable en un momento determinado, eso es lo que se denomina un estudio transversal. En cambio, si la medida la tomo en dos o más, algunos libros dicen 3 o más, pero bueno, en 2 o más tiempos, estamos hablando de un estudio longitudinal en el tiempo. Ahora, hay muchas clasificaciones de diseños, muchas clasificaciones de tipos de estudio. Nosotros lo que hacemos es simplificar y hacer una especie de clasificación ordenada como si fueran filas y columnas. Hoy vamos a ver cómo y por qué. En los tipos de diseños, por sus características, podemos tener diseños, dijimos recién, que eran experimentales, y a los experimentales en ciencias de la salud les gusta llamarle ensayos clínicos. Como que queda feo experimental y lo dejan para cuando se trata de animales de laboratorio. Pero en ciencias de la salud a los diseños claramente experimentales se les llama ensayos clínicos. ¿Sí? Y por ejemplo, si en el ensayo clínico tenemos un grupo control, se denomina ensayo clínico controlado. A eso hace referencia el grupo control. Recuerden ustedes que el grupo control, si tenemos pacientes que están en tratamiento, el grupo control debería ser el gold estándar. El gold estándar es el grupo control en un estudio clínico controlado, y el grupo tratado es aquel que se le está poniendo a prueba un nuevo medicamento, una nueva forma que no sea el gold estándar. Los observacionales, en cambio, pueden ser de casos y controles. Es decir, estamos hablando de observacional, estamos hablando que el investigador no está manipulando quién va a ser el grupo que va a tener cierto tratamiento y quién va a ser el grupo que va a tener otro tratamiento. Estamos hablando que en los observacionales el investigador mira un grupo y mira el segundo grupo. Por ejemplo, el estudio típico de casos y controles son diabéticos o no diabéticos. Estudio típico observacional es obesos, no obesos, ¿sí? Hipertensos, no hipertensos. En ese caso, los investigadores lo que están haciendo es observando las respuestas que tienen cada uno de esos grupos. Por ejemplo, grupo A, grupo B, los más sencillos, o grupo A, grupo B, grupo C o controles, digamos. Y cuando seguimos un grupo que tiene características en común, se denomina estudio de cohortes. Una cohorte es una agrupación de pacientes que tiene características en común. Por ejemplo, el seguimiento de pacientes diabéticos. Es un solo grupo y es un seguimiento a lo largo del tiempo.
Una característica que puede ser importante, que la mayoría de los trabajos de residencia no lo tienen, es el tema de la ceguera. Ceguera entendida como la falta de visión de una parte del diseño. Un experimento que se denomina ciego simple es aquel experimento donde el paciente desconoce cuál es el tratamiento que está recibiendo. El paciente no sabe si él recibe el tratamiento o recibe el placebo, por ejemplo. Pero el que no lo sabe es el paciente solamente. El estudio doble ciego, el paciente no sabe qué tratamiento está recibiendo y el investigador tampoco sabe. Solo lo saben, ¿sí?, el jefe de los investigadores, los que forman parte de la investigación, los que están evaluando, no saben si este paciente le corresponde a un grupo o le corresponde a otro. Y el triple ciego es aquel proyecto de investigación, aquel trabajo donde el paciente no lo sabe el investigador, y tampoco lo saben los estadísticos, las personas que están haciendo los análisis estadísticos para ver si hay diferencias significativas entre un grupo y otro, no saben quién es un grupo y quién es otro grupo. Saben que uno es el grupo A y otro es el grupo B. Esta tablita, este SOS, es con lo que ustedes van a clasificar sus proyectos de investigación. Entonces, es una cosita muy sencilla, estamos siguiendo una bibliografía también muy simple, esto uno lo puede hacer mucho más complejo, donde normalmente los trabajos de residencia tienen que ver con casos y controles, con estudios de cohorte o con ensayos clínicos. Entonces, fíjense, vemos si tiene control de variables o no lo tiene, cuál es la direccionalidad, cuánto es el número de grupos que tenemos y cuánta es la cantidad de mediciones. Y en función de eso decimos que si estamos trabajando con un trabajo observacional donde tengo casos y controles, me fijo, y tiene que ser observacional, no puede ser de otra forma, puede ser retrospectivo o prospectivo, dependiendo si empiezo a recopilar la información de los pacientes a partir del planteamiento del objetivo o voy a buscar una historia clínica. Sí o sí es analítico, porque intento comparar, y es transversal porque quiero hacer una medición, quiero ver si hay diferencias en un momento determinado. Si yo hago un seguimiento, ¿sí?, un estudio de cohorte a un grupo de pacientes, también es observacional, puede ser prospectivo, puede ser retrospectivo, puede ser solo descriptivo o puede ser analítico, y es un estudio longitudinal. Y por último, si lo que estoy haciendo es un ensayo clínico, es decir, una experimentación, es experimental, tiene que ser prospectivo, yo no puedo hacer un ensayo clínico hacia atrás, tengo que plantear los objetivos y empezar a hacerlo. Es analítico porque me interesa comparar, y es un estudio de tipo longitudinal. Entonces, con este cuadrito, ustedes van a clasificar a sus proyectos de investigación. Pasamos al segundo punto, que tiene que ver con la definición de la población estadística. Para eso vamos a tener en cuenta tres cosas. Por un lado, los criterios de inclusión, es decir, qué características de los pacientes deben presentar para que formen parte de la población estadística. Segundo, los criterios de exclusión. A ver, de los pacientes que ya entraron con los criterios de inclusión, ¿a quiénes voy a sacar? O sea, ¿qué características tienen que tener para que los saque y que no formen parte de la población en estudio? Los criterios de inclusión y los criterios de exclusión hay que fijarlos previo a la recopilación de la información, previo al acceso a los pacientes. Una vez que ya empecé el proyecto, puede haber criterios de eliminación de algunos pacientes, porque los pacientes pueden tener alguna característica que haga falta eliminarlos, ¿sí? Pero eso es una vez comenzado el trabajo. Cuando yo estoy planteando el trabajo, entonces tengo que plantear criterios de inclusión y de exclusión. Por ejemplo,
Un criterio de inclusión es pacientes del hospital. Cuando yo digo paciente del hospital, estoy pensando en una población de un tamaño que es el tamaño de todos los pacientes del hospital. Pero después digo diabéticos tipo 2. Ya no son todos los pacientes, son solo pacientes diabéticos tipo 2. Entre 20 y 40 años. Con sobrepeso u obesidad. Esos son los 4 criterios de inclusión que hace que todos los pacientes del hospital diabético tipo 2, entre 20 y 40 años y con sobrepeso y obesidad, entren en el estudio. Ahora le pregunté, ¿todos esos? La respuesta es no. Tengo criterios de exclusión. Voy a sacar a los que tengan enfermedad autoinmune y voy a sacar, por ejemplo, a los que tengan enfermedad cardíaca. Esos no forman parte de la población. Con eso arranco el proyecto, arranco el trabajo y me doy cuenta que si alguno es intolerante al medicamento, ese lo tengo que sacar. Entonces, eso es un criterio de eliminación, ¿sí? Que muchas veces en los estudios retrospectivos no hay criterios de eliminación, simplemente uno fija criterios de inclusión y de exclusión. Con eso voy a tener definido cuál es la población estadística con la cual voy a trabajar y con eso voy a tener definido a qué población de pacientes voy a estar haciendo la inferencia de los resultados del estudio. Por último, un tema que es muy artesanal, que nosotros no tenemos tantos criterios para darle, es el procedimiento que tiene que ver con lo médico. O sea, voy a describir el procedimiento médico que voy a realizar en la investigación. Acuérdense que la ciencia tiene varios paradigmas, es decir, la ciencia tiene varios hitos que hay que cumplir. El primero de los hitos que tiene la ciencia es que el estudio de investigación pueda ser repetible. Es decir, cuando hago un estudio de investigación, cuando hago un trabajo y lo difundo, lo doy a conocer, alguien con la misma metodología debiera poder repetir el estudio en la misma población o en otra población y obtener resultados parecidos o diferentes. Pero la garantía de la repetibilidad tiene que ver con el que yo pueda explicar el procedimiento de la mejor manera posible para que alguien que lee el procedimiento pueda repetirlo. Tengo que ver acerca de la recopilación de la información, ¿sí? Tengo que ver cómo hago con el tratamiento del paciente. Es decir, cuando digo recopilación de información, digo, bueno, se fueron a buscar las historias clínicas de tal lado. O sea, no decir de dónde lo busqué, sino que lo busqué la historia clínica del sanatorio, lo busqué la historia clínica del servicio tanto, etc. El paciente fue tratado de tal manera. Tiene que estar explícito. Y los procedimientos quirúrgicos, en el caso que haya, también tiene que estar explicado de la manera que un idóneo del tema entienda qué se hizo. Un ejemplo de lo que está escrito de más. Cuando uno escribe esto, tiene que escribir o describir el punto justo. Tiene que describir lo que le hace falta al otro y no tiene que describir de más algo que es una información redundante. Si ustedes leen en un trabajo científico esto, a cada paciente se le tomó la tensión arterial sistólica con un tensiómetro aneroide estetoscopio SILFAP L1300 profesional. El procedimiento se realizó colocando el brazalete del tensiómetro de manera correcta en su brazo izquierdo, rodeando el bíceps 2 centímetros arriba del pliegue del antebrazo. El paciente debió haber estado relajado 5 minutos antes de realizar la medición y evitando hablar o moverse durante la medición desinflado. ¿Ustedes creen que un médico no sabe cómo tomar la tensión? O sea, con decir solamente se le tomó la tensión arterial sistólica es suficiente. El procedimiento, todos los médicos, todos los idóneos saben cómo se hace. No hay diferencia, por lo tanto, esto está escrito de más. Este ejemplo está escrito de menos. Se realizó la cirugía del modo tradicional. ¿Y qué sé yo cuál es el modo tradicional tuyo? Explícame cuál es el modo tradicional o decime del modo tradicional, según lo explica fulano de tal, me das la cita bibliográfica y yo voy a buscar cómo es la cirugía tradicional de fulano de tal. Este ejemplo es un ejemplo de menos.
Por lo tanto, el procedimiento tiene que ser la medida justa. No tiene que estar explicado de más, ni tiene que estar explicado de menos. Es lo suficiente como para que el lector idóneo en el tema pueda volver a repetir el procedimiento en otro grupo de pacientes. Entonces, hoy vimos tres cosas, que le vamos a sumar a los objetivos que había como trabajo para hoy. Vimos el tema de diseños, vimos el tema de definición de población y vimos el tema del procedimiento médico que hay que escribir o describir. Entonces, adivinen cuál es la tarea para el hogar. La tarea para el hogar es, en un Word que vamos a colocar en un ratito en la semana 2, eso lo van a agregar al Word que hicieron los objetivos en la semana 1 y lo van a subir en la tarea de la semana 2 para que podamos ir avanzando en esto de querer armar un proyecto de investigación. ¿Sí, doctores? ¿Cómo le va, doctor Krim? Llegué tarde, Diego, y no te quería interrumpir. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. No sé si tienen algún tipo de duda los chicos o... Porque veo que no han escrito nada en el chat. Están azorados. No, está todo muy claro.